Buenas a todos. El día de hoy vamos a ver un tema interesante que es colinealidad. Y vamos a ver el primer caso que es ángulo llano. Vamos con el problema clásico y ver cómo se resuelve. Nos dan este triángulo ABC. Se ha trazado la seviana AE y la seviana BD. Nos piden calcular la medida del ángulo AED. Si tenemos los datos de los ángulos que se muestran en el gráfico. Vamos ahora con la solución. Primer paso, el ángulo ABD vale 70 y como el ángulo BDA es 80, podemos construir un equilátero en vista de que el ángulo A es 30. Tomamos F exterior y relativo al AB y dibujamos nuestro equilátero. Ahora, la intersección del FD con el AB le vamos a llamar H. Podemos notar que es perpendicular y también es mediana porque es un triángulo equilátero y la perpendicular en un triángulo equilátero también es mediana. Ahora, al unir B con F, vemos dos triángulos congruentes. O también podemos entender que el segmento AB está siendo de mediatriz para el segmento FD, con lo cual los lados FB y BD son iguales por la consecuencia de la congruencia. Entonces, el ángulo FBH vale 70 porque, como se dijo, los triángulos FBH y el DBH son congruentes. Caso lado, lado y lado. Ahora, el ángulo entonces en F, es decir, el ángulo DFB vale 20 grados. Y si notamos, aparte de tener el equilátero, podemos notar también que F, B y C son colineales. El punto F, el punto B y el punto C. ¿Por qué? Porque el ángulo en B es 180, es decir, estamos formando un ángulo llano. Y esa es la idea de este video, generar colinealidad para poder resolver un problema. Entonces, decimos que el ángulo FBC es llano. Y esto nos va a ayudar para terminar de resolver el ejercicio. Antes de continuar, notemos que el ángulo BEA vale 50 por ángulo exterior. Ahora sombreamos el triángulo AFE. ¿Qué pasa con el triángulo AFE? Podemos notar que el ángulo en A como el ángulo en E miden lo mismo, es decir, valen 50 grados cada uno. Y nota que el segmento FE contiene al punto B porque habíamos comentado sobre la colinealidad. Por lo tanto, la figura AFE es un triángulo que contiene al punto B. Es decir, el F es un lado también del triángulo. Entonces, como vemos, 50 y 80 arriba tenemos un triángulo isósceles. Quiere decir que el segmento FE va a coincidir con el AF como con el FD. Entonces tenemos ahí que el AF es igual al FE. Y en este caso sería rectángulo verde. Luego, si nos enfocamos en el triángulo DFE, también resulta ser isósceles. ¿Por qué? Porque tenemos dos lados iguales que son FD y FE y tenemos un ángulo 20 grados en la parte del F, por lo tanto los otros dos ángulos deben ser respectivamente 80 grados. Entonces, de acuerdo al gráfico tendríamos la siguiente ecuación: 50 más x igual a 80, por lo cual x valdría 30 grados.
Antes de terminar el video, te propongo un problema reto con la misma forma de resolver que el anterior para que tú puedas reforzar el aprendizaje del video de hoy. Y bueno, gracias por llegar hasta esta parte del video. No te olvides comentar, compartir y suscribirte, que seguiré subiendo videos de geometría, álgebra, matemática en general. Conmigo será hasta la próxima.